Y le damos la bienvenida a Sole Ferrari, que siempre nos trae temas que por ahí nos pueden resultar un poquito incómodos, ¿no? A veces, como cuando te pones un saco que decís, ay, me aprieta, me siento incómodo, me lo quisiera sacar, pero que es necesario, ¿no? Son temas que hay que hablarlos. Hoy nos traen el tema del duelo y quizás del otro lado dicen, uy, el duelo, qué difícil, porque en su imaginario o en el imaginario está algo muy vívido y es el velatorio, ¿no? El último adiós. Pero no es el único duelo, Sole. No, Pau. Ese no es la única despedida de algo. Hay otros tipos de duelo. Totalmente. Vivimos duelos todo el tiempo. Te puedo decir microduelos, ¿no? Para Sí. no ir justamente a la partida de un ser querido. A la pérdida que más duele. Claro, a la muerte de alguien que queremos. No, vivimos microduelos todo el tiempo cuando, por ejemplo, un amigo deja de ser amigo, cuando perdemos un trabajo, cuando nos cambia por ejemplo, cuando nos cambia la situación económica. Claro. Digamos, hay duelos, una separación, una mudanza, ¿no? La respuesta de alguien que no te gustó y que termina de confirmar algo que ya sabías. Duelos son todos. El tema es cómo los procesamos. Claro, y no hace tantos años que decimos duelar, ¿no? Antes ni siquiera lo decíamos, pero apareció ahora este verbo y decimos duelar muchas veces. Hay diferentes tipos de duelo. Claro. ¿De qué se trata? Es el duelo anticipado, ¿no? Que es cuando nuestra cabeza empieza a prepararse para una posible pérdida. Que a veces, bueno, tenemos por ahí sí una persona que está enferma o estamos en un trabajo que sabemos que no va a durar mucho o simplemente nos estamos haciendo la cabeza sin sentido. Claro. Es un duelo anticipado, ¿no? Que no estaría bueno porque terminás. Te genera mucha ansiedad, Mucha ¿no? ansiedad y Estás mucho haciendo nervio. como futurología de lo que te va a pasar. Exacto. El duelo inhibido. Duelo inhibido es ese duelo que no podemos manifestar, ¿no? Viste que hay mucha gente que tiene vergüenza de decir lo que le pasa, lo que siente, de que está triste, digamos. Estar en duelo no significa estar depresivo, ni que estás mal, ni que tienes un trastorno mental, no, estás en duelo. La vida duele, ¿no? Y está bien aceptarlo y transitarlo porque el duelo también es un camino, un proceso que va hacia la salud, hacia la aceptación, básicamente. Duelo crónico. Bueno, esto es un duelo complejo, si ya hay alguna patología, ¿no? Cuando no podemos resolver algo, ¿no? Una muerte, una separación, lo que sea, y ese duelo se perpetúa y nos inhibe de hacer una vida normal o la vida que teníamos antes. Eso es un duelo crónico. Y estás hablando todo el tiempo de esa situación, ¿no? Exacto. Que te está ocurriendo como si la estuvieras viviendo hoy, pero por ahí pasó hace 5 años. Exacto. Y seguís quedándote en el pasado, ahí, anclada. Anclada, exactamente. Duelo ambiguo. Bueno, es este duelo que lo aceptás, vas y venís. Digamos, en el proceso del duelo hay 5 etapas. Una de ellas es la aceptación, el rechazo, la ira, la depresión. Bueno, es normal y no es lineal. Ok. El duelo ambiguo es cuando te pasa todo esto junto, ¿no? Y bueno, Como una revolución emocional. Es que lo es, hasta que uno se estabiliza. Claro. ¿No? El duelo desautorizado. Son estos duelos, por ejemplo, cuando las personas que tienen un amor secreto, un amante, un aborto, no sé, en muchos casos la pérdida de una mascota, que hay gente que la ve como, ¿cómo vas a estar triste porque se te murió el perro? Claro. ¿No? Es lo que te digo, ¿no? Desde un amante hasta el perro, un aborto, bueno, esos duelos que no se pueden conversar porque está mal. Supuestamente está mal sufrir por eso. Claro, hay como un juzgamiento externo, ¿no? Exacto. Un dedo que te va señalando, ¿no? Exacto. Y te va diciendo, dale, esto supéralo, ¿no? Esa palabra que tanto hincha que es soltá. No, bueno. Insoportable. No, exacto. Entonces, esto, bueno, hay que transitarlo y hay que ponerlo en palabras. Si uno puede ponerlo en palabras, ya sea con una amiga, un amigo o en una terapia, ayuda un montón. Y quien nos va a ayudar hoy es la invitada y nos vamos a encontrar con ella, ¿no es cierto, Sole? Sí. Ella es Violeta Vázquez. Muy bien. Escritora, tanatóloga, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal, Violeta? Bienvenida. Muy bien, un placer estar acá. Bueno, gracias. Primero te preguntamos qué es ser tanatóloga. Bueno, la tanatología es un área que estudia la muerte, sus ritos, sus sentidos, pero yo creo que el rol tanatológico es el rol de acompañar la ruptura, porque todo duelo es una ruptura. Una ruptura del vínculo con algo o alguien significativo. Entonces el tanatólogo tiene el rol de acompañar ese proceso fisiológico, pero que a veces se hace en silencio, en soledad, y que cuesta tanto reconocer que uno está atravesando ese proceso,
Y el rol del tanatólogo es acompañar integralmente a la persona en el proceso de duelo, como en el proceso de todo tipo de finales, ruptura, fin de vida, así como en duelos que son más invisibles, no menos importantes, como todos los que estuvo nombrando Sole recién, desde la mascota, el amigo, el trabajo, la mudanza, la migración, donde hay dolor inclusive en elecciones personales y en deseos, como esto de mudarse a otro país, hablar otro idioma, y el tanatólogo es como un traductor, un poco de esto que le pasa a la persona y que no sabe reconocer, normalizar, naturalizar. Y que no lleva fármacos. Claro, no. Eso No. es porque lo más difícil es cuando el dolor que sentís no es tangible, no es físico, ¿no? Prefiero que me duele el brazo y no que me duele el alma. Totalmente, totalmente. Y Viole, ¿por qué empezaste a estudiar tanatología? Porque es una especialidad, digamos, que muy poca gente conoce y que se confunde a veces con la tanatopraxia, que es lo que la hizo famosa Oriana Sabatini, ¿no? que es maquillar en realidad cadáveres. Sí, la tanatopraxia no es no es mi área, pero sí sé que tiene que ver no solo con maquillar, sino con, digamos, higienizar y preparar el cuerpo para que esté de una forma digna y posible de tocar, abrazar. De alguna manera le devuelve las facciones, el color para que se pueda hacer esa despedida de una manera más sana, menos traumática. Así que tiene un rol muy importante. Pero la tanatología siempre trabaja con las personas vivas. No trabajamos con los cuerpos, trabajamos con los ritos, los sentidos. Cuando digo los sentidos es el sentido, la significación que cada persona puede ir dándole a su pérdida. Y acá es muy importante destacar que las pérdidas no existe un duelómetro, una temperatura de las pérdidas, un termómetro que nos diga que hay una pérdida peor que otra, porque siempre prima la historia, la biografía de la persona. Entonces, ¿quién era tu vínculo o quién es hoy tu vínculo más significativo? No puedo decir que sean necesariamente ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu pareja. Eso depende de la historia. La historia de esa persona, tal cual. ¿Y vos por qué empezaste a estudiar tanatología? Tenés razón que no te contesté eso. Yo trabajé mucho tiempo con mamás y bebés, en lo que es el mundo de la puericultura y la crianza. Fui docente muchos años en el tema y me daba cuenta que en realidad me gustaba acompañar los casos de duelo. El puerperio como un duelo, como una pérdida de la identidad, el duelo gestacional, el duelo perinatal, las familias que tenían a sus hijos en neo, por más de que después salían adelante. El periodo de neo es un periodo sin tiempo y espacio, donde lo que prima es el dolor, el miedo y la falta. Y viendo cuán rotos estamos y cómo las historias familiares se repiten en el dolor, no solamente en las cosas positivas, me di cuenta que lo que más me atraía era acompañar a personas en momentos de dolor, pero porque el dolor abre puertas, porque no hay nadie que no se pregunte ante un momento difícil qué quiero para mi vida. Porque el dolor y la muerte me pone de cara a la vida. Y luego con la muerte de mi padre, la muerte de mi hermana, fueron hechos muy importantes que me hicieron sentir muy sola también, porque como sociedad hasta mis amigos me decían fuerza, lo que sucede conviene, tenés un angelito en el cielo, todo lo que no hay que decir, ya lo vas a superar, vas a estar mejor, cuando en realidad hace falta el silencio, el abrazo, la palabra, que nos pregunten por ese vínculo perdido. Que validen también lo que sentís, ¿no? Eso es lo fundamental. Que validen lo que estás sintiendo en ese momento, que a veces es difícil de expresarlo. Sí, pienso. totalmente. Es difícil de expresarlo, es difícil de preguntar. La gente quiere ponerse a disposición, pero no sabe qué decir. Entonces te dicen, si me necesitas, llamame. Y el duelante o doliente, como le decimos nosotros, no sabe qué necesita, ni a quién necesita, ni cómo llamar, ni qué pedir, porque en realidad ese vacío necesita integrarse para vivir esa ausencia con mucha presencia. Cuando perdemos algo significativo, todo el tiempo pensamos en eso, los sentidos, los olores, el tacto, el gusto, nos lleva todo el tiempo a esa escena y estamos dándole vueltas a una escena que necesitamos reconocer para después poder, de alguna manera, caminar hacia adelante. Claro. Te dejo la última, Sole. Hay un duelo que es muy complejo y que lo tengo muy estudiado y que venía justo leyendo el libro de Viole, que está buenísimo, se lo súper recomiendo, que es el duelo por suicidio. Es un duelo súper estigmatizado y muy silenciado, y cada vez hay más suicidios justamente entre la gente joven, de 18 a 25 años.
¿qué le dirías a esa familia que está atravesando por la pérdida de un ser que decidió quitarse la vida? Bueno, es uno de los duelos más difíciles, decimos, el duelo por suicidio y el duelo por desaparición son duelos imposibles, le decimos. No es que son imposibles de hacer, es que hay miedo de contarlo, hay estigma, mucha vergüenza, sensación de insuficiencia, culpa, miedo a que la sociedad me culpe por no haber hecho lo suficiente, miedo a que culpe a la persona que se suicidó porque no hay tanta compasión y benevolencia como si alguien murió por una enfermedad. Que bueno, generalmente el suicidio tiene detrás una enfermedad y no siempre se puede evitar. Y lo que necesitamos hacer es acompañar el suicidio como una forma más de muerte y también, voy a decir algo muy polémico, pero también como si esa persona pasó por las diferentes instancias de acompañamiento, también es una decisión, ¿no? Y respetar esa decisión en algún punto es respetar la vida, el misterio de la vida y no quedarse peleando con lo que no es. Digamos, mientras haya vida hay esperanza, hay cosas para hacer, pero cuando la decisión ya se tomó, es como muy importante no resistirse a lo que pasa y poder nombrarlo y decir, sí, se suicidó, y eso no lo hace ni peor, ni me hace peor a mí, ni lo hace distinto en realidad que otras muertes más allá del sufrimiento, que es el padecimiento y la resistencia al dolor. Por eso siempre decimos, el camino es desde el sufrimiento al dolor. Queremos el dolor. Lo que no queremos son las narrativas que le agregamos todo el tiempo al dolor y que nos traban, nos pausan, nos hacen revolver y revisar todo el tiempo el camino. Yo le mencionaba tu libro y está la Feria del Libro, ¿no? Sí, está acá, lo traje. Está la Feria del Libro, así que lo mencionamos. Ahí está, se llama Duela. Sí, un mapa para atravesar duelos, finales y pérdidas, y busca ser un libro con conocimiento, pero sobre todo que acompañe, que abrace y que nos dé esa fuerza para reconocer todos esos duelos de los que ustedes hablaban, que muchas veces son invisibilizados y que necesitamos darnos cuenta que hay energía y tiempo nuestro en este momento puesto en elaborar, en hacer comprensible, entendible y sentible algo que para el humano es imposible, que es comprender la pérdida y la ausencia y la muerte. Y mencionábamos que a veces la medicación es buena para el dolor físico, ¿no? Y muchas veces la palabra es lo importante para esos dolores que tenés, que no les podés poner ningún tipo de medicación, ¿no? Hablarlo, pedir ayuda, expresarlo de la manera que puedas. La expresión es la forma de canalizar en un punto todo eso que te está pasando. Quizás si no podés hacerlo y dentro de tu familia hay gente que pueda colaborar o que te está viendo, ¿no? Que no podés pedir ayuda, bueno, quizás pedir esa ayuda por el otro. Muchísimas gracias, Sole. A vos, Pau. Gracias. Gracias también por haber venido. Gracias. Nos vamos ahora con esta información de último momento.